Seguimos en la quinta pata de la noticia. Vamos a hablar sobre la gestión de salud del gobierno nacional. En las últimas horas se habló de la posibilidad de cambios dentro del ministerio. De hecho, el jefe de gabinete admitió que va a haber cambios en las segundas líneas a partir de algunos datos de ejecución presupuestaria que se conocieron. ¿Qué significa esto? El dinero que tenía previsto el gobierno para usar desde el Ministerio de Salud y no se utilizó. ¿Por qué? Todavía no se sabe, pero significa que hubo menos planes de salud que llegó a la población de lo que estaba previsto. Algunos números sobre la ejecución del presupuesto 2016. 2016, estamos en otro año. Sí, Damián, cuando vas a ver alguno de los programas y cómo se llevaron a cabo durante este año, ves que la ejecución estuvo por debajo de lo que está en otras áreas de gobierno. Mirás, por ejemplo, las campañas de prevención del VIH en un 50%, el programa de procreación responsable también en un 50%. Eso a esta altura del año es relativamente bajo, pensando que son los últimos datos oficiales. Lo que te dicen desde el gobierno y particularmente el Ministerio de Salud es esos datos son los datos oficiales, son los que publica el Ministerio de Economía, pero falta cargar alguna información más. En realidad la ejecución es un poco más alta que lo que se muestra. Pero ves que la prevención de enfermedades endémicas está ejecutado en un 45%, las enfermedades crónicas en un 34% y lo que se destina a laboratorios públicos en un 2%. Con lo cual ves claramente que hay bastantes áreas en las que no se ha ejecutado, no se ha gastado la plata que estaba prevista para gastarse en esas áreas. Se dice de nuevo desde el Gobierno de Salud, desde el Gobierno y desde el Ministerio de Salud en particular, que van a llegar a fin de año ejecutando este presupuesto. Por el momento va mucho más lento que otras áreas de gobierno. González García fue ministro de Salud. Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Qué significa para la política de salud que, por ejemplo, la campaña de VIH-Sida solamente se ha ejecutado el 50%? Significa que hay mucha gente que después de muchos años de tener correctamente los servicios que necesitaba y los insumos para el servicio, se quedaron sin eso. Se quedaron sin eso no solo lo reactiva el VIH, los tuberculostáticos, o sea, para la tuberculosis en primera línea no hay ninguno. El Remediar, que era un programa ejemplar que tiene 14 años, que es distribución gratuita de medicamentos en todos los centros de salud en toda la Argentina, en realidad tiene una gran cantidad de faltantes, ya hay menos botiquines. Perdón que me interrumpe. Dio a entender que hoy hay pacientes que tienen VIH que no están recibiendo su medicación. Los reactivos, dije yo. Los reactivos. Para chequear si tienen o no. Sí, pero la tuberculosis sí no está recibiendo, por ejemplo. ¿Tuberculosos no están recibiendo la medicación? La primera línea de los tuberculostáticos no tienen. Y como así puedo seguir en cada uno de los rubros. Los anticonceptivos, el gobierno tiene una posición durísima en contra de la palabra aborto, y si vos no das y no seguís con un programa de disminución del embarazo no deseado, como es el programa de salud reproductiva, es obvio que la madre de los abortos son los embarazos no deseados. Ese programa tampoco tiene insumos desde hace muchos meses. Así, además, cuando al mes 11 de un presupuesto pasa esto, bueno, claramente no hay que pedir. Ahora, esto demasiado. que dice González García y Whisky, aprovechando que es diputado nacional, médico y además rionegrino, tengo familiares, soy rionegrino, familiares médicos en Río Negro, en una sala de salud sanitaria de barrio, donde efectivamente no están recibiendo ni preservativos, ni tampoco hormonas para, digamos, planes hormonales de prevención del embarazo no deseado. ¿Cómo se explica esto? Hubo retraso, hubo casi 3 meses. El proceso de la transición se pagó este costo de 3 meses de transición interna en la gestión. Y hubo casi 3 meses en la administración en poner en llamar a licitación. Muchos programas no tenían reservas, otros programas tenían reasignada la partida. Parte de los programas de prevención se usaron para el plan Cunitas, se reasignaron partidas para prevención para comprar las cunitas, esto también sucedió. Todo eso requirió un tiempo administrativo y legal para poner en funcionamiento las nuevas partidas. Y este retraso se va a ir viendo y vamos a intentar llegar bien a la ejecución del programa a fin de año. Pero no hay mecanismos previstos, de hecho sí los hay. Cuando uno tiene un problema administrativo, la urgencia, por ejemplo, una contratación directa, cuando hay una emergencia se puede hacer. Hay montos, hasta ciertos montos. Siempre hay límites para eso. Porque el problema es un embarazo de adolescente no deseado puede terminar en un aborto, digamos, en un lugar totalmente. Y en una muerte. Claro. Primero que nada, devastaron al ministerio, porque echaron a todos los personales técnicos. De todos estos programas que estamos hablando, de todos echaron a los que los conducían. Del Remediar, del Salud Reproductiva, de cualquiera de ellos, del de VIH, a todos. Inclusive con la vacunación, ustedes vieron, echaron a figuras que son defendidas por la prensa y cosas. Entonces, hicieron un descalabro de desarmar el capital humano que tiene un ministerio, que es el que produce a esta ejecución. Y después, yo no me lo puedo explicar, es tanta desidia, porque ¿cómo va a tener el presupuesto, que siempre es poco para lo que uno necesita, sin gastar esto que vemos? Es escandaloso, son 11 meses de cosas. Tenían lista la licitación, el Remediar tenía la licitación lista. Primero la quisieron cambiar en el tipo de medicamento, no hablo de qué significó eso.
cosa que estaba ya determinada durante años y funcionaba. Pero después de eso, es realmente yo, que entiendo un poquito de esto, no me puedo explicar por qué, si es ignominia, si es desidia, si es incapacidad, o una mezcla de las tres cosas. Ahora, Pero, Ginés, 2% de ejecución en laboratorios públicos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué es la plata que va a laboratorios públicos? un ministerio tiene plata que se gasta sí o sí, porque es automática. Por ejemplo, los sueldos. Claro. Por ejemplo, un programa que ahora, ¿cómo se llama ahora? El Profe antes. Bueno, no le cambian, porque también le cambiaron el nombre a todos los programas, ¿no? Incluir venía de antes. Bueno, pero de todas maneras sí, y le ponen excusa al remediar, bueno, pero no importa. Ojalá que fuera solo el cambio de nombre, el problema es que no funciona. Ahora, después, lo que uno tiene para gastar como ministro, y tiene que determinar las prioridades, muchas de las cuales son ya obligatorias, son por ley, los antituberculosos por ley, salud reproductiva es por ley, no es que se le ocurra a uno. Bueno, todo eso... Facundo, sos doctor del Hospital Narciso López en Lanús. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 4 años. Hace 4 años. O sea, te tocaron 3 años de la gestión anterior Sí. y este. Sí. Efectivamente, como dice Ginés González García, bueno, como contaba yo, en el hospital donde vos trabajás, hay remedios del remediar, hay preservativos. Sí, la realidad es que el sistema de salud pública, como sabemos, viene en crisis hace años y este gobierno lo que viene haciendo es profundizar esa crisis. En los últimos meses la falta de anticonceptivos, sobre todo en el primer nivel de atención, produce gravísimas situaciones de salud. O sea, acá se habló de embarazo adolescente, cosa que es solamente una categoría, pero si no, los embarazos no deseados en la población general no solamente llevan a tasas de aborto clandestino y a tasas de aborto inseguro mucho más altas que ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres, sino que también pone en riesgo la salud y la economía básica de la población todos los días. Sí que tienen que salir a comprarlo. Igual, Facundo, contanos en el día a día, estas cosas que veníamos hablando sobre su ejecución presupuestaria, cómo funciona en el hospital, teniendo en cuenta además que el hospital obviamente no se financia con recursos nacionales, sino que es un hospital provincial. Sí. La realidad que vemos hoy en día son varios hospitales con crisis estructurales. Eso ya lo dijo la ministra de Salud, Zulma Ortiz, de la provincia de Buenos Aires, que hay hospitales que están directamente en emergencia, donde se iba a invertir dinero. Un ejemplo claro es el Hospital Evita de Lanús, donde se iba a refaccionar la guardia. Se empezó la refacción, se detuvo por unos meses, y si no era por la presión de los profesionales de salud, esas refacciones... ¿Y el hospital donde trabajás vos? Sí. Digamos, ¿por qué te falta? Digamos, ¿o ¿Qué tenés nos todos los falta? días todo para trabajar? No, la realidad es que falta, depende del área, van a faltar diferentes cosas. Yo tuve la oportunidad de hacer guardias en todos los servicios del hospital, tanto en clínica como en pediatría, como en gineco-obstetricia, y faltan desde insumos básicos como agujas para suturar pacientes, hasta aparatología Si hay alguien diagnóstica. lastimado a la guardia y no tenés con qué suturarlo. Improvisamos algunas cosas, claramente. Una aguja es O sea, difícil improvisar. lo mejor que tiene el sistema de salud, claramente, son los trabajadores, que día a día nos ponemos adelante de todas estas problemáticas y seguimos sacando el sistema de salud pública adelante, así con la falta de recursos y todo. Igual si no tenés pastilla anticonceptiva no puedes improvisar mucho. La Eso chica no. que viene, ¿qué tenés que decirle? No, tenemos que ir buscando los métodos anticonceptivos que van quedando, tratar de que las personas se adapten al método al revés de lo que tiene que ser, de que la persona que pueda elegir un método anticonceptivo y bueno, y tratar de hacer mucho hincapié en conversar y en asesorar, digamos, a las personas para que no tengan la menor cantidad de daños menos en su calidad de vida. Doctor está pidiendo la palabra. Sí, no, con respecto a hay un dato clave que acá el doctor lo saben y los dos lo saben bien, que es, hay un dato clave en esto del embarazo adolescente, que es la educación secundaria. El año pasado, de 700.000 chicos que tendrían que haber terminado el secundario, terminaron 324.000. Es un dato durísimo, durísimo. Y está relacionado eso al aumento del embarazo, por más que uno tenga disponible todos los recursos disponibles médicos. Eso es un dato durísimo no solamente para el embarazo, para la hipertensión, para la diabetes, para el cáncer, para la muerte, para otro tipo de muerte. Doctor, pero eso empeoró este año, entonces. Pero digo que eso es un dato que viene atrasado. Digo, esto es una política educativa que generó... Pero si este año no tuvo preservativos, no hubo pero folletería, digo, digamos, en una situación que también se agravó. Digo, lo que más importante es que hay una cantidad de políticas que hacen en la salud, no solamente la política de Estado de entregar los medicamentos. Los medicamentos son esenciales, tenemos el retraso, se está corrigiendo, pero digamos que hay una política
de protección social que no existió, Y que hubo entra un en esa abandono. política la despenalización del aborto. Y digo esto porque Ginés lo planteó en su momento, cuando era ministro, y generó una discusión, pero hasta Bueno, y en un no llegó momento hasta la dejó de ser iglesia. ministro también. Sí, dejó de ser ministro. Lo pregunto en este Se fue a contexto. Chile con eso. Perdón, No, lo pregunto en no, este se fue a contexto Chile además con eso. donde sabemos que Macri se opone, Cristina Kirchner se oponía en su momento también, el Papa es argentino. Bueno, hoy, de todos modos, hoy ahí hubo una me novedad gustaría con aclarar respecto algo. al Papa, ¿no? Es cierto que la legislación hoy hay una interrupción del embarazo legal, que después de la interpretación que hizo del Código Penal de 1921-22, artículo 86, la Corte se amplió. Sigue siendo muy el limitado espectro. los casos en los que puede Sí, hacerse. sí, pero por lo menos hay casos que son legales. Ahora, lo que está pasando no es que no tengamos una segunda generación de leyes que protejan. Esta primera que ya está, no se cumple. simplemente. Y lo que intentó hacer la provincia de Buenos Aires simplemente es una guía de procedimiento para cuando alguien se acerca, para que se sepa cómo actuar tanto el paciente como el médico. Esa guía es la que determinó que se anulara la guía. O sea, las cuestiones de las creencias superan al cumplimiento de leyes, porque la guía lo único Doctor, que ¿cómo hacía se vio eso era cumplir desde la ley. un hospital público en la provincia de Buenos Aires? Bueno, primero responderle al doctor Whisky, es real que la ley de educación sexual integral no se aplicó nunca integralmente. Es un faltante grave, digamos, para el sanitarismo argentino. Muchas de las consultas que tenemos en el primer nivel de atención, sobre todo, es por anticoncepción y hay mucho desconocimiento todavía sobre la sexualidad. Es decir, que falta eso y me parece que eso va en retroceso aún todavía con el desmantelamiento de los programas y sobre todo desvinculando a los capacitadores de la ley de educación sexual. Y por otro lado, el tema del aborto es un problema histórico acá en Argentina. Acá hay casi más de un aborto por cada 2 nacidos vivos en la Argentina y todos ellos transcurren en la clandestinidad. Eso hace que, por ejemplo, que el año pasado en el municipio donde trabajo yo haya habido la misma mortalidad materna que en el año 2009, que fue la epidemia por la gripe A. Es decir, son datos durísimos. ¿Cuántas muertes por abortos clandestinos hay? No hay una estadística real, porque nadie se encarga de... El dato que ustedes manejaban, al menos el que estabas... El que digo yo, la Sí. cantidad de abortos en la Argentina son datos... No, el de Lanús, el puntual de Lanús Lanús que son- vos conocías. No, eso sí, son datos por mortalidad por ingresos hospitalarios de aborto. ¿Sí? Es decir, son los pocos casos que llevamos, porque hay mucho subregistro también. Como 50 casos. No. ¿Cómo? A ver, 50 la mortalidad materna Se mide. está clara y tiene un pedazo importante de ella que son posaborto o durante el episodio del embarazo y algún aborto. Eso es más o menos el 20% de todas las muertes maternas. Perdón, Whisky dice 50 casos. No. De Espera, mortalidad ahora voy materna. a los números absolutos. El año pasado fueron 50, no, el 2014 fueron 52 casos. Es cierto. Pero lo que no se dice, y que es gravísimo, es que en ese mismo año hubo 55.000 internaciones por posaborto en el sector público. Ahí sí que no sé, el sector privado no acusa ninguna. O sea, 50.000, o sea, la morbilidad es tan o más importante que la mortalidad. Obviamente, la mortalidad Ginés, es y con tremenda. estos números, ¿por qué Cristina y Macri no se animan a dar el debate? No se animó Cristina y tampoco se anima Macri. No, yo lo digo el siguiente, obviamente yo no puedo explicar lo que piensan otras personas. Lo No, que lo de sí digo, Cristina lo puedo lo que explicar. sí digo que es obligación de un ministro y de un gobernante cumplir las leyes. Y lo que digo es que 8 provincias argentinas siguieron el protocolo del 2015 que se hizo en el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner. Solo las 8. Cuando la provincia de Buenos Aires hace 2 semanas quiso hacerlo, lo hicieron volver atrás de una manera espantosa. La ministra quiso y la gobernadora dio marcha atrás, digamos, no es que la provincia Bueno, de su entonces, pero... Whisky, A mí- dentro del bloque del oficialismo, ¿hay margen para plantear esto? Este jueves que pasó hubo un debate, yo no pude estar, no estaba acá. Hay un debate que es transversal. En esto hay libertad de conciencia para todos los bloques para discutir. ¿Y hay chances de que avance? ¿Cómo la No, ven? no hay chance. ¿Y su posición personal? Nosotros no hay chances directamente. No hay chances. No hay chances porque hay mucha resistencia. ¿De Hay quién? un concepto muy fuerte de rechazo. El nuevo Código Civil cambia también no aparece el término de la concepción, aparece Sí, desde la, o sea, Desde la una vida concepción. desde la concepción. Una vida de la Ahora, hoy Perdón. perdón un segundo, la intervención que hizo el Papa permitiendo una suerte de perdón del pecado del aborto, digamos, para cualquiera, ya sea para quien, la mujer, para el médico, ¿esto creen que puede llegar a abrir alguna ventana para el debate? Y además lo que decían, Para, digo, los que tienen un No, problema yo- de conciencia. Yo no soy legislador, así que digo, yo lo que me ocuparía es de que primero se cumpla lo que ya está.
porque plantear una nueva legislación que posiblemente sea muy dificultosa y demora un cierto tiempo, bueno, es un tema. Y eso depende del Ejecutivo y del Legislativo. Pero lo que no puede hacer quien está en funciones es no cumplir la ley actual. Y el tema de la Corte, lo que dice él del nuevo Código Civil y Comercial. Es decir, eso realmente no se está cumpliendo en la Argentina. ¿Cuál es la posición No, personal perdón. de Whisky que no respondió Dami? Yo estoy a favor de discutirla porque en realidad las leyes en general intentan proteger al más vulnerable y el sector que termina con un aborto clandestino es el más vulnerable de la sociedad. Entonces lo que uno debe buscar desde las leyes es proteger justamente a ese sector. Y una cosa que quiero aclarar con respecto a los medicamentos para la tuberculosis. Hubo licitaciones desiertas porque no había producción, porque son medicamentos baratos y la industria no los produce. El Ministerio contrató ahora al Prosome, que es el laboratorio público de Río Negro, para hacer la producción de toda la línea de productos antituberculosos. Y se va a hacer entonces en la En provincia Río de Negro. Ahora la inversión igual en investigación en laboratorios públicos era 2%, lo había dicho Olivia hace un ratito, ¿no? No, pero ingresa por otros programas. Perdón, Si yo tuviera solamente que- quiero hacer una aclaración porque acá se está manejando estadística que es de casos que llegan a hospitales y muertes que se saben efectivamente que fueron por abortos. Los casos de aborto en la República Argentina No se sabe. son muchísimos más de lo que ustedes mencionan y las mortalidades mucho más. La ley no es una cuestión de posicionamientos personales, sino de tratar de proteger a las mujeres que hoy en día afrontan, sea ilegal o no, abortos de manera clandestina en sus casas y bajo cualquier medio, ¿sí? Entonces se trata de una ley, lo que queremos muchos profesionales de la salud, es una ley que garantice el aborto en el sistema de salud, que sea legal, que sea seguro, que sea gratuito y que sea para todas las mujeres Claro. que desean. Igual lo dijo el diputado, es un tema evidentemente muy difícil. Ahora, antes de irnos tenemos un minuto. Ginés González García, usted trabajó por la ley de los medicamentos genéricos. Para el consumidor, para el que necesita un remedio, siguen siendo carísimos. ¿Eso puede llegar a cambiar? Debería cambiar, inclusive yo estoy asesorando a mi bloque tratando de decirle las cosas que instrumentalmente, pues se está prescribiendo mucho por nombre genérico. Argentina Sí, es el así país... todo es carísimo. Lo que pasa es que el genérico es caro también. Claro. No. Por nombre genérico, que es la ley, es el país que más alta prescripción tiene en el mundo. Pero lo que sucede es que después, porque el genérico lo que hace es igualar que todo el mundo pueda comparar precios. Lo que sucede después que el sistema de incentivos a beneficio de la gente se hace la sustitución por uno más barato, no está funcionando. Está funcionando de una manera típica. Podría explicarlo un poco más largo. En realidad el incentivo se lo dan al farmacéutico. El que vende un poco más barato, en vez de pasarle esa defensa, Ginés, pasa al estás precio. asesorando que el bloque del Frente para la Victoria, Sí, claro. al exoficialismo, ¿no? Claro. Bueno, no sé, te lo a tengo esta que altura, preguntar. a esta altura no voy a cambiar. No, tal vez estaba- yo no, primero, yo asesorando a Whisky. asesoro a todo lo que me vienen a preguntar. En salud lo hacemos siempre, pero obviamente el bloque o la gente que está más cerca. Ah, no. Ahora, lo que quiero decir, si Sí, tuviera que me hacer un tengo que ir al resumen, corte. y lo digo con Sí. dolor. Había muchos problemas estructurales y lo sigue habiendo en la salud. No es que sea todo culpa de este gobierno. Pero yo no sé cómo hicieron para no resolver ninguno de los problemas y lo que funcionaba, que eran los programas, los destruyeron a todos.